Cádiz antigua, trimilenaria, fenicia, romana, árabe, cristiana. Cádiz moderna, anticipada a los tiempos, cuna de la libertad. En nuestro recorrido por la historia, 1812 nos abre las puertas del recuerdo, las puertas de nuestra gloriosa historia. Las puertas de este Museo de las Cortes, que al igual que el monumento a las Cortes de la Plaza de España, fue concebido a iniciativa del ilustrado alcalde de Cádiz, don Cayetano del Toro y Cuartier, para conmemorar en 1912 los 100 años de la promulgación de las Cortes. Las paredes de nuestro museo nos muestran aquellos momentos, aquellos diputados heroicos. Y sus vitrinas dan vida al ayer con recuerdos y pertenencias de aquellos diputados, aquellas personas que vivieron un glorioso momento histórico en la historia de España e intentaron transformar el país en una nación culta, tolerante, sin grandes diferencias sociales. Esos hombres anhelaban contagiar a la nación de esa vida feliz de los últimos años del siglo XVIII gaditano. Debido a la progresiva invasión de las tropas napoleónicas, se decidió convocar Cortes Generales Extraordinarias en la isla de León, hoy San Fernando, el 24 de septiembre de 1810. Bueno, las Cortes hay que decir en primer lugar que empezaron su andadura constitucional en San Fernando, en lo que entonces era la isla de León, en el Teatro Cómico, a partir de ahí Teatro de las Cortes, y se desarrollaron en esta zona de aquí abajo por razones propiamente de la guerra. La mayor parte de España estaba ocupada por los franceses. Después de la caída de Andalucía, después de la fácil toma de Córdoba, de la toma de Sevilla, pues las Cortes, el gobierno, se refugiaron en la zona quizá menos vulnerable en principio para un asedio, como era la isla de León y posteriormente Cádiz. Las Cortes se inauguraron el 24 de septiembre de 1810, como digo, en San Fernando, y allí estuvieron 4 meses. Allí se inauguraron solemnemente el 24 de septiembre, como digo, y se aprobaron principios tan importantes como el de la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de imprenta. Pero si vemos el diario de sesiones, se ve constantemente las intervenciones de los diputados pidiendo un traslado a un lugar más seguro. Tengamos en cuenta que el Teatro de las Cortes en San Fernando estaba muy cerca del puente Suazo, y poco más allá del puente Suazo estaban ya las tropas francesas, que amenazaron con un largo asedio, como ocurrió hasta mitad de 1812. Desde ese punto de vista se barajaron todas las hipótesis posibles. Hay quien propuso pues hacerlas en Gibraltar, en Mallorca, incluso en Nueva España, en lo que hoy es México, que formaba parte del inmenso y del extensísimo imperio español, que estuvo representado también aquí en las Cortes con 67 diputados hispanoamericanos, de ellos curiosamente 3 filipinos. Por eso, después de los debates, y curiosamente en el diario de sesiones se sigue esto con mucha intensidad, porque había mucho recelo para que las Cortes se ubicaran en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, entre otras cosas por el miedo a la epidemia de fiebre amarilla que secularmente amenazaba esta zona, sobre todo a final del verano. La fiebre amarilla es lo que hoy le llamaríamos el tifus, y se cobraba un buen número de víctimas, lo que hizo que muchos diputados, repito, mostraran un recelo, un cierto rechazo a meterse dentro de los muros gaditanos. La ventaja era que estos muros pues eran seguros ante una invasión. En una época en que no había aviación, pues estos muros, el grosor de los muros, hacía que fuera un lugar seguro para cualquier contingencia de tipo bélico y de cualquier asedio. Por tanto, al final se decide el traslado a Cádiz y las Cortes clausuraron sus sesiones en la isla de León el 20 de febrero de 1811. 4 días después, además asombra ver con qué celeridad todo el traslado, papeleo, de muebles, de ubicación de diputados, hacia Cádiz. El Teatro de las Cortes parece ser que era el único edificio apropiado para poder celebrar una reunión de 100 y pico de diputados, como era aquella. La primera referencia que hubo fueron 103 diputados. Y claro, había que buscar un local en condiciones, y por lo visto era el único. Hubo que hacer unas pequeñas reformas, unas pequeñas obras, pero era el único edificio en condiciones
porque en aquella época no había otro, no existía otro que reuniera la capacidad necesaria. Y además era obligado a hacerlo en San Fernando, porque la epidemia de fiebre amarilla estaba aquí en otro rebrote, no diremos en su auge, porque el auge fue el año 1800 y luego el 1805, pero estaba en un rebrote fuerte, tanto es así que Mejía Lequerica murió de fiebre amarilla. Y jugaron mejor quedarse en San Fernando que venir a Cádiz y exponerse al peligro de la fiebre amarilla. Esta celebración condujo al pueblo gaditano a la vecina isla de León. Tal fue la muchedumbre para vivir este importante acto que hasta los mendigos, mancos, cojos y lisiados abandonaron sus puestos corriendo hacia la cortadura con la intención de recoger abundantes limosnas. Los mendigos no pedían en nombre de Dios y la caridad, sino por el nombre de aquella otra deidad nueva, diciendo: por las Cortes, por las Cortes. Por los franceses estaban muy cerca, estaban al otro lado prácticamente de la bahía, es decir, el fuerte del Trocadero se construyó de alguna forma para intentar de alguna forma frenar el avance francés hacia la ciudad. El acto de celebración de las Cortes de 1810 fue vivido por el pueblo gaditano con un auténtico festejo. El pueblo no cesaba de gritar «¡Viva la nación!», como pudiera gritar también «¡Viva el rey!». Y un coro que se había colocado en cierto entarimado detrás de una esquina entonó el himno que decía: «Del tiempo borrascoso que España está sufriendo, va el horizonte viendo alguna claridad. La aurora son las Cortes que con sabios vocales remediarán los males dándonos la libertad». Esta es una de las fechas más importantes de la historia de nuestra ciudad y de la historia de España, y que tuvo lugar en un momento difícil para nuestra nación, como fue la Guerra de Independencia. Una época muy difícil para los españoles. Estamos en el contexto de la Guerra de la Independencia, que costó muchísimos muertos, que costó costó mucho desperfecto al país, campos sin ser cultivados, caminos destrozados, ciudades saqueadas, sitios horribles como el sitio de Gerona, el sitio de Zaragoza. Nada más que hay que ver los grabados que hace Goya, los dibujos de Goya sobre la guerra, los desastres de la guerra, son realmente horribles. Es un momento muy difícil para la nación española. No creo que fuera la cosa tan romántica ni tan bonita. Pues el motivo fue de orden estratégico. Los franceses se habían cargado ya, después de la batalla de Ocaña, que anuló por completo los efectos beneficiosos de la de Bailén, pues persiguieron a todas las dispersas fuerzas españolas que iban quedando. Entre ellas, el ejército de Extremadura que mandaba el duque de Alburquerque. Al duque de Alburquerque le ordenaron que marchara sobre Córdoba para ver si podía contener al ejército francés, del mariscal Ney, del mariscal Soultville. Pero resultó que cuando iba haciendo un trabajo exploratorio por Écija, se encontró que tenían los franceses allí mismo, y entonces por Cantillana atravesaron el Guadalquivir y a uñas de caballo llegaron a Cádiz y a San Fernando, pisándoles los talones. Tan es así que yo creo que casi veían al enemigo a unos kilómetros de distancia, y vino a marcha forzada, llegando a, ¿cómo se llama? Adolfo de Castro lo narra, que llegaron hecho polvo, sin comer durante mucho tiempo. Con los uniformes rotos, sin zapatos. De todo hubo, y sin zapatos, porque era lo primero que perdía con la marcha. Y además que el ganado se comió todos las plantas que había en el paseo de la Delicia, que se llamaba entonces, el paseo de Carlos III, el Parque Genovés, porque venían completamente extenuados y sin alimentación y sin atención ninguna. Pero esas tropas que venían así hechas polvo tuvieron un valor enorme, eran 11.000 hombres, y representó nada menos que la guarnición de Cádiz durante toda la guerra, porque en Cádiz no había más que 2 docenas de artilleros en los fuertes, y para ustedes contar, porque no tenía motivo tener tropas de infantería aquí sin metido ninguno.
La llegada de estas tropas sirvió para cubrir toda la línea, desde la batería de la Carraca hasta Santipetri, donde se estabilizó el frente, pero ya digo, no es la misma línea del Caño de Santipetri, sino que los franceses quedaron muy atrás, huyendo del fangar de la salina. Nuestra ciudad jugó el papel más delicado e importante de la historia de nuestro país, y que suponía el principio del fin del antiguo régimen de España por otro liberal y moderno. Moderna, anticipada a los tiempos, cuna de la libertad. En nuestro recorrido por la historia, 1812 nos abre las puertas del que el monumento a las Cortes de la Plaza de España fue concebido a iniciativa del ilustrado alcalde de Cádiz, don Cayetano del Toro y Cuartier, para conmemorar en 1912 los 100 años de la promulgación de las Cortes. Las paredes de nuestro museo nos muestran aquellos momentos, aquellos diputados heroicos. Y sus vitrinas dan vida al ayer con recuerdos y pertenencias de aquellos diputados. Recuerdo las puertas de nuestra gloriosa historia. Las puertas de este Museo de las Cortes, que al igual Cádiz antigua, trimilenaria, fenicia, romana, árabe, cristiana.